Muchas gracias. Ya, ahí estamos grabando. Entonces, antes de entrar un poco en el tema mismo, me gustaría que revisáramos un poco lo que hoy día se espera del pensamiento computacional o la importancia que se le da. Por ejemplo, hay un sitio que se llama Currículum Nacional, que está asociado obviamente al Mineduc, donde en su presentación inicial, donde en realidad además podemos encontrar mucho material y una serie de cosas, nos encontramos con que en la bienvenida se nos plantea que nuestro mundo está experimentando cambios, ¿cierto? Como es lo que les comentaba antes de empezar a grabar la sesión. Porque dice los estudiantes que inician la escolaridad deben prepararse para enfrentar una sociedad que será muy distinta como la conocemos hoy. El uso de las nuevas tecnologías, la robotización, el manejo de grandes cantidades de información, que hoy día en realidad no cuesta nada llegar a tener volúmenes muy grandes de información. El auge de las comunicaciones, que hoy día son globales, ¿cierto? Y bueno, tantos aspectos que están relacionados con esta aplicación o estas facilidades que nos dan las tecnologías, hacen que evidentemente tenemos que replantearnos la forma en que debemos no solamente enseñar, sino que qué debemos enseñar y cómo tenemos que vincularlo con este tema de las tecnologías. Por eso que se habla de que el currículum tiene que, de alguna manera, adaptarse, ¿cierto? E integrar este tipo de cosas. Vamos a partir hablando, primero que nada, sobre los orígenes del pensamiento computacional. Eh, Obviamente que esto hay mucho más, se podría hablar horas y horas simplemente de la historia que está detrás de esta idea, eh, pero creo que hay algunos hitos que son muy importantes o relevantes dentro de todos ellos, eh, que sería bueno destacar. Por ejemplo, el inicio probablemente de lo que hoy conocemos como máquinas que son capaces de realizar automáticamente procesos en los cuales podríamos visualizar que hay una especie de procesador incorporado dentro de esa máquina, se lo debemos a este matemático británico, Charles Babbage, ¿ya? Quien inventó en realidad entre todos los inventos que patentó, está la máquina diferencial y la máquina analítica en concreto, que es aquella que se parece un poco más a los computadores modernos, ¿se fijan? Pero en realidad esta era una computadora de tipo mecánica, ¿ya? Pero se considera como la primera computadora. Y paralelamente a esto, una colaboradora eh, de este matemático, que nosotros hoy día conocemos como Ada Lovelace, eh, que fue contemporánea del mismo, entusiasta de este tipo de cosas, se le considera la primera programadora porque ella desarrolló una especie de algoritmo, que era una plantilla en la cual, de alguna manera, se podían especificar las instrucciones que debería hacer esta máquina. Y eso se le considera como hoy día el fundamento de lo que es la programación y el pensamiento asociado a los computadores y que obviamente con el tiempo ha ido derivando y que hoy día conocemos como pensamiento computacional. Luego, a principios del siglo pasado, sobre todo en la época cercana a las guerras mundiales que hubieron en la primera parte del siglo XX, ¿cierto? Eh, eh, Alan Turing, ¿ya? Que fue también un matemático británico, que se le considera uno de los padres de la informática, ¿ya? Introdujo un concepto que hoy conocemos como la máquina de Turing, que en realidad es como un primer modelo de lo que debería ser en definitiva. Disculpen que estoy recibiendo algunos chats aquí y no sé si hay alguna consulta. Perdón, no. Daniela parece que había levantado la mano. Daniela Iturriaga. ¿Sí? ¿Quiere plantear alguna consulta? Sí, Daniela, ¿querías consultar algo? No, parece que no. Vale. Ernesto, usted me ayuda con eso mientras tanto ahí para Sí, no yo perder un le poco aviso. el hilo de la presentación. Bueno, como les comentaba entonces, este señor Alan Turing
un personaje muy importante porque fue el que de alguna manera introdujo la idea de lo que hoy día consideramos un computador, ¿se fijan? Y además propuso un test que se conoce como el test de Turing, que de alguna manera es capaz de evaluar algo como lo que hoy día le llamaríamos inteligencia artificial, porque bueno, está relacionado con conocer si es posible o no de repente desarrollar alguna tarea dentro de una máquina, por ejemplo. Entonces, después de esto, y ya comenzando la década del 40 y hasta la década del 60, se empezó a desarrollar un nuevo tipo de computadores, ahora con una tecnología ya más centrada en la electrónica, no como lo que tenemos hoy día, ¿ya? Pero donde la electrónica empezó a tomar cada vez más auge, ¿ya? Y estas máquinas rápidamente dejaron claro que era necesario tener métodos para poder programar las máquinas. Así que en este contexto, digamos, se reforzó esta idea de que deberíamos tener entonces formas de establecer esta comunicación con las máquinas, que es lo que hoy día se conoce como pensamiento computacional. ¿Se fijan? La programación no ha cambiado mucho desde esos tiempos. Lo que pasa es que se ha ido masificando y se ha ido introduciendo prácticamente en todas nuestras actividades. En la educación propiamente tal, creo que a una de las personas a las que más se le debe en este sentido, digamos, aporte, o por lo menos los inicios de esto, es que conocemos como Simon Papert, ¿cierto? Que se le considera un pionero dentro de lo que es la introducción del uso de computadores dentro de la informática. Él desarrolló un lenguaje que se llamaba Logo, que se usó mucho durante algunos años, ¿ya? Porque bueno, era una forma relativamente atractiva y sencilla de introducir a los niños, que son más inquietos, digamos que es más difícil a veces mantener una concentración, ¿cierto? En estas ideas de la programación, ¿ya? ¿Y por qué decía Papert que era importante, digamos, que los niños aprendieran a programar? Porque en realidad él veía que eso podría, de todas maneras, mejorar la capacidad de ellos para enfrentar los problemas, para resolverlos, utilizando en realidad fundamentos más lógicos y con un pensamiento más estructurado también. Bueno, es así que, bueno, todas estas ideas y estas experiencias que fueron dándose en el tiempo, ¿ya? Finalmente confluyeron en lo que hoy día más o menos conocemos como el pensamiento computacional. El nombre se lo debemos a Janet Wing, que es una ingeniero, ya que en realidad es una persona vinculada a la academia y a la industria, a las empresas, que tiene licenciaturas, maestrías y doctorados en el MIT, por ejemplo, y que en el año 2006 publicó un artículo en el cual bueno, le acuñó esto del pensamiento computacional y que es el que hoy día muchas personas, digamos, toman como una referencia respecto de este tema. Eh, es una postura donde en realidad se va a parecer un poco más a lo que vamos a ver en el resto de la presentación, porque está ligado más que nada a cómo de alguna manera nosotros transmitimos nuestro conocimiento a un proceso que pueda automatizarse en una computadora. Pero en realidad yo creo que el tema del pensamiento computacional va un poquito más allá que eso, ¿ya? Y hay también, en este sentido, otros enfoques que creo que complementan bastante bien esta idea de Janet Wing. ¿Eh? Eh, bueno, aquí la idea fundamental de ella es que de alguna manera nosotros nos preocupemos, ¿cierto?, de cómo aprendemos a trasladar nuestros procedimientos que nosotros usamos para resolver problemas a un mecanismo que podamos instalar en un computador, en algo que sea capaz de procesar en realidad, que podría ser incluso otra persona que desarrollara la tarea. Bueno, sin embargo, por ejemplo, la Royal Society, que presenta un enfoque un tanto diferente o complementario al anterior, ¿ya? Plantea que en realidad el pensamiento computacional lo entiende como los procesos o el proceso en el cual, como dice aquí, se nos conocen aspectos de la informática en el mundo que nos rodea, ¿se fijan? Y se aplican herramientas y técnicas
de esta área tecnológica para comprender cómo son los sistemas en general, que los sistemas van mucho más allá de lo que nosotros consideramos computadoras simplemente, y de alguna manera transferirlos a estos procesos que pueden darse con, digamos, en la naturaleza o que son propios del actuar nuestro y que de alguna manera son procesos un poco más artificiales que generamos, ¿ya? Y cómo nosotros podemos mejorar entonces esa resolución de problemas utilizando esta experiencia de trabajar programando computadores. Esa es un poco la idea, que la podamos extrapolar, por decirlo de alguna manera, a otras actividades sin necesariamente que eso implique programar. Y esto es muy importante porque en realidad las personas que trabajamos en computación, lo que hacemos, y bueno, yo creo que lo que le pasa a cualquier profesional, es que siempre extrapola su conocimiento y lo lleva a otras, horas, a otras áreas. Usa sus métodos, sus técnicas para poder resolver problemas que a lo mejor pertenecen a otras áreas. Y esto es un poco lo que se plantea en este enfoque y que difiere un poco en ese sentido o complementa un poco la idea de Janet Wing. Entonces, se puede decir que el pensamiento computacional se da a rasgos generales en 4 pasos. Al final de la presentación vamos a ver un caso práctico donde vamos a reconocer al menos estos 4 pasos iniciales. El primero se le denomina la descomposición, porque en realidad eh, con el tiempo nos hemos dado cuenta que para resolver un problema es muy importante dividir ese problema en partes más pequeñas, que sean de alguna manera más abordables, más manejables, como dice aquí en el texto, ¿cierto? Porque eso de alguna manera nos va a ayudar no solamente a resolver el problema, sino que a facilitar la solución que vamos a poder implementar. Otro aspecto importante que tiene que ver con este pensamiento computacional, que es el reconocimiento de patrones. Entonces, con esto lo que nosotros buscamos es, de alguna manera, identificar en las problemáticas que estamos analizando similitudes que se dan o tendencias, porque eso nos va a permitir también entender mejor cómo funcionan y llegar a lo que aquí se plantea como una tercera etapa, que es la abstracción, que consiste en enfocarse en aquello que realmente importa para resolver el problema. Olvidar lo que aparentemente está relacionado, pero que no nos va a influir dentro de la solución que nosotros queremos plantear. Y sobre todo, identificar cuáles son las características, las propiedades relevantes y las relaciones que existen entre todas esas entes o entidades u objetos que están relacionados con el problema que estamos analizando. Fíjate, eso es lo que se le llama un proceso de abstracción, que es un proceso muy humano, digamos, ¿eh? Que se le reconoce como una capacidad que tienen los seres humanos. Y después de todo esto, después que hemos entendido el problema a través de la descomposición, que hemos identificado situaciones particulares que nos pueden ayudar a reconocer qué es lo que está sucediendo, que hemos conseguido eh, preocuparnos de lo esencial y no concentrarnos en cada una de las cosas, sino que en lo que de alguna manera las define y las une. Recién, en ese momento, vamos a pasar a lo que llamamos el diseño del algoritmo, que es en realidad cuando vamos a desarrollar un conjunto de instrucciones que nos van a permitir resolver el problema. Y ese algoritmo, el que vamos a usar luego para pasarlo a una computadora. ¿Se fijan? Entonces, el pensamiento computacional implica que debemos de alguna manera incorporar este tipo de conocimientos de tal manera que podamos naturalmente desarrollar estas distintas etapas hasta poder plasmar una estrategia de solución de un problema que podamos transferir. Pero bueno, ¿cómo viene esa transferencia en realidad? Bueno, voy a pasar rápidamente por esto porque creo que es importante, porque el pensamiento computacional en realidad yo eso lo planteo como que lo podemos realizar en estas 4 etapas, pero hay un montón de otros aspectos que están relacionados. 8 aspectos más que están relacionados con esto, y creo que es importante pasarlo así rápidamente, o sea, es que nos va a permitir, de alguna forma, evaluar mejor los distintos tipos de soluciones que podemos encontrar para quedarnos con aquella que sea más eficiente, ¿cierto? O por último, que sea más efectiva, aunque no sea la más eficiente, ¿se fijan?
nos va a ayudar a hacer una generalización de todos los problemas y transferir también esas soluciones a, a otros contextos o a otras personas, por ejemplo. Nos va a ayudar a mejorar nuestro razonamiento lógico, a potenciar nuestro pensamiento lógico de tal manera de, aplicar esto en la solución de problemas. Nos va a dar de alguna manera estrategias para que podamos probar nuestras soluciones, depurarlas, encontrar errores, mejorarlas, ¿ya? Y así de esa manera tener una mejor solución o un mejor algoritmo. Eh, También se relaciona con el pensamiento computacional la capacidad de generar procesos que son, digamos, iterativos, en los cuales a través de etapas como las que veíamos previamente podamos ir cada vez obteniendo una mejor solución. Obviamente el tema de la automatización, que ya se lo han planteado varias veces, porque el objetivo de todo esto es al final poder generar procesos que podamos transferir a una máquina, ¿cierto? Hoy día una computadora, que es lo que se nos viene más a la mente rápidamente. La capacidad de gestionar datos, esto es súper importante, porque en realidad hoy día si nosotros no somos capaces de gestionar nuestros datos, de modelarlos adecuadamente, ¿ya? Vamos a tener serios problemas para poder hacer funcionar bien estos algoritmos que estamos hablando relacionados con el pensamiento computacional. Por lo tanto, el pensamiento computacional, volviendo un poco a lo que él planteaba acá en principio del tema de la abstracción, requiere que dentro de ese proceso de abstracción nosotros seamos también capaces de identificar bien también cuáles son las entidades o los objetos de información que están relacionados y plasmarlos dentro de un modelo, ¿ya? De tal manera que ese modelo nos ayude también a plantear un mejor, un mejor algoritmo, una mejor solución. Y por último, no menos importante todavía, es que este pensamiento computacional nos va a ayudar a comunicarnos también mejor con otras personas y obviamente a fomentar lo que podríamos llamar como la colaboración entre los distintos profesionales, no solamente profesionales del área, sino que de distintas áreas, ¿cierto? Bueno, eh, yo creo que esto es muy importante, antes de avanzar, dejar en claro que este tema de formular problemas y sus soluciones, por ejemplo, y representar luego sus soluciones de alguna manera para que podamos transferir ese conocimiento, claro, en lo natural, en un principio, es pensar que esto nosotros lo vamos a hacer a través de un computador o de alguna máquina que sea capaz de recoger esas instrucciones, ¿cierto? Y gestionar la información. Incluso este agente de procesamiento de información podría ser una persona. Pero lo que tenemos que tener claro también, es lo que les decía antes, que en la vida cotidiana o en la investigación de alguna determinada solución, por ejemplo, nosotros podemos usar también esta forma de pensar para abordar otro tipo de problemas que están en otras áreas de la ciencia o en las humanidades, por ejemplo. Las personas que tenemos la oportunidad de trabajar en esta área nos damos cuenta que eso es fácil de hacer, pero a lo mejor no es tan fácil para ver otras personas que están fuera. Y por eso es que es tan relevante que ojalá todos con el tiempo adquiramos esto que conocemos como pensamiento computacional. Pensemos primero que nada cómo es un pensamiento tradicional, por decirlo de alguna manera, o no computacional. Seguramente que si abordamos esto desde el ámbito de la psicología o otras cosas, esto va a ser mucho más complejo que lo que les voy a plantear aquí, pero yo creo que comparemos un poco los dos escenarios. ¿Qué pasa en el mundo real cuando nosotros tenemos un determinado problema, por decirlo de alguna manera, y queremos resolverlo? En un principio probablemente no vamos a saber cómo abordarlo, pero como somos personas racionales, usamos el pensamiento lógico digamos, la experiencia que hemos tenido enfrentando procesos anteriores, nosotros vamos a encontrar una solución. Y querámoslo o no queramos, si ese proceso es repetitivo o incluso aunque lo hagamos una sola vez, vamos a incorporar dentro de nuestras habilidades un método para abordar ese problema. Va a incorporar, va a quedar dentro de nuestra cabeza, de nuestro pensamiento, un método para esa solución. De tal manera que cuando nos encontremos
de nuevo con un problema similar, con el mismo problema, a lo mejor con otros datos, un problema parecido, vamos a poder abordarlo. Pero fíjense bien, en este caso hay que tener claro que es la persona la que resuelve el problema utilizando algunas máquinas. Por ejemplo, no sé, podemos resolver un problema, no sé, contable utilizando una calculadora. Nosotros lo sabemos hacer. Nosotros tenemos el método para poder resolver ese problema contable incorporado de nuestra cabeza. Usamos la máquina, que es la calculadora, y lo resolvemos. Pero no estamos programando. ¿Fijan? No estamos automatizando el proceso. Cuando usamos el pensamiento computacional, pasa algo diferente. Fíjense bien, el mismo problema inicial que nosotros ya tenemos un método para resolverlo, para solucionar ese problema, que es el que está marcado aquí como este engranaje que está en el circulito verde, ¿cierto? Cuando usamos el pensamiento computacional, lo que hacemos es reinterpretar esta solución que nosotros tenemos. O sea, para resolver computacionalmente un problema, nosotros es necesario que sepamos resolverlo primero. No podemos programar ninguna solución a algo si nosotros no sabemos cómo resolver el problema. ¿Se fijan? Entonces, con el pensamiento computacional, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar una nueva habilidad, que es la que le llamamos pensamiento computacional, que nos permite reinterpretar este método humano que nosotros podemos usar para resolver el problema y transformarlo en algo que podamos transferir a la máquina. ¿Se fijan? Este conocimiento que nosotros tenemos lo vamos a tener que reinterpretar, lo vamos a tener que transformar, y el producto de esto es lo que nosotros conocemos como un algoritmo, ¿ya? Que es la solución del problema. No es el programa todavía, ¿de acuerdo? Pero avanzamos hacia lo que es la solución del problema. ¿Se fijan? Entonces, en este caso, ahora sí que podemos decir que estamos usando un pensamiento computacional porque estamos siendo capaces de transferir nuestra experiencia, nuestro conocimiento para resolver problemas de la vida real o de un área específica, reinterpretarlos y transformarlos en algoritmos que podemos luego traspasar a una máquina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora en este nuevo contexto, por decirlo de alguna manera? Esta capacidad nueva que acabamos de incorporar, que es la que le llamamos pensamiento computacional, bueno, se va a nutrir de dos cosas. Primero, el conocimiento tradicional, que les decía antes, lo que nosotros sabemos hacer desde siempre, a lo mejor sin el computador. Pero vamos a tener que incorporar de alguna manera una especie de paradigma de programación, una forma de construir algoritmos que nos permita ir avanzando este proceso hasta poder encontrar lo que nosotros conocemos como el algoritmo, que va a ser esta solución, ¿cierto? Que nos va a permitir, perdón, acercarnos a esta solución computacional. Esto que está acá, ¿ya? Es lo que nos produce esta nueva habilidad, el pensamiento computacional, con la cual nosotros estamos transfiriendo este conocimiento tradicional en esto que tenemos acá, que es un algoritmo, que es otra cosa, es diferente, ¿ya? Es algo que hay que aprender, por eso que es tan importante desarrollar esta capacidad, porque esto, a través de usando este marco teórico, que es el paradigma de programación, nos va a permitir transferir esto a un algoritmo que pueda ser implementable en una máquina. De ahí en adelante, utilizando un lenguaje de programación como Python, en este caso, que le vamos a conversar sobre él dentro de lo que queda de la charla, ¿cierto? A través de, utilizando como entrada este algoritmo que ya produjo este mecanismo que llamamos pensamiento computacional, nos va a permitir llegar, perdón, disculpen que apreté algo por aquí que no debería apretar, había apretado.
¿Se fijan? Entonces, volviendo a donde estábamos, nos va a permitir generar este programa que vemos aquí abajito, ¿ya? Que es, en definitiva, quien a nosotros nos va a permitir eh, hacer que la máquina, en este caso el computador, realice el proceso que nosotros estamos esperando. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, hay dos aspectos clave. Está por un lado el tema de el algoritmo, ¿cierto? Y por otro lado, el lenguaje de programación. Nosotros podemos haber incorporado este pensamiento computacional, pero para poderlo plasmar en algo necesitamos pasar por estas etapas, generar el algoritmo y transformar con una herramienta informática, como puede ser el Python, por ejemplo, un programa que realmente es lo que va a funcionar en el computador. Entonces vamos a ver ahora primero en qué consiste el desarrollo de este algoritmo. Un algoritmo es un conjunto que debe ser bien ordenado y bien articulado de pasos o etapas y eventualmente decisiones que hay que tomar dentro de ese conjunto de pasos, ¿ya? Quien al momento de realizarlas nos van a permitir alcanzar entonces al final una solución exitosa para una determinada tarea. Este algoritmo no tiene por qué ser algo que sea netamente o de forma inmediata transferible a la máquina. No, lo que nosotros aquí necesitamos es tener claridad respecto a cuál va a ser el procedimiento que vamos a usar para poder resolver un problema. Lo podemos escribir en palabras, lo cual no es tan recomendable porque la verdad es que las palabras no siempre son tan expresivas como nosotros queramos. Lo podemos escribir como una especie de secuencia de instrucciones. Lo podemos escribir de muchas formas distintas. Lo importante es que nos permite a nosotros describir la tarea que vamos a relacionar, que vamos a realizar. Es muy importante que este algoritmo sea preciso. No puede ser ambiguo, porque si no, ya no funciona. Debe, por otro lado, estar bien definido. Eso significa que tiene que llegar a tener una solución eh, como corresponde, bien, una buena solución. Y finalmente, tiene que ser finito. Debe de alguna manera terminar. No puede ser eterno, tiene que tener algún mecanismo o darnos algún mecanismo para ponerle fin. ¿Se fijan? Esas son las tres características que debe tener un algoritmo. Y generalmente dentro de un algoritmo, nosotros entendemos que hay o podrían reconocerse como tres etapas. Una en la cual ingresamos la información, otra en la cual hacemos el tratamiento de esos datos, los procesamos, y una tercera etapa donde nosotros mostramos los resultados, que es lo que se conoce como salida. ¿Se fijan? Entonces, bueno, aquí ustedes tienen un ejemplo súper clásico, que cuando uno enseña a programar a las personas, generalmente lo usa como un buen ejemplo porque un algoritmo es como una especie de receta de cocina, ¿ya? Y a todas y todos alguna vez nos ha tocado enfrentarnos a la necesidad de freír un huevo, por ejemplo. Entonces, aunque sea relativamente sencillo para una persona que está acostumbrada, no lo es tanto para una persona que probablemente está recién y haciendo por primera vez esta tarea. Entonces nosotros, a través de la receta, que sería el algoritmo, podemos básicamente decirle cómo hacerlo. Entonces, decirle, mira, tienes que conseguir un sartén, por ejemplo, una cuchara, aceite, sal y huevos, que sería el equivalente dentro de nuestro algoritmo a leer los datos, conseguir el material que necesitamos para poder resolver el problema. Luego viene el proceso, encender la cocina, verter el aceite, esperar a que se caliente, ¿cierto? Eso implica ya tomar decisiones, fíjense, esperar a que se caliente. O sea, hay que estar ahí esperando, esperando hasta que ya se den las condiciones. No se trata de poner el aceite, poner al tiro el huevo. Luego hay que partir el huevo, depositarlo en el sartén, en este caso, ¿cierto? Y sobre el aceite, ¿ya? Dejarlo su tiempo también, poner después al final un poco de sal, sacar el huevo, tirar el aceite de alguna manera, no lo sé. ¿Se fijan? Cada uno puede tener ahí sus métodos. Y finalmente,
cuando nosotros veamos ya que el huevo está dorado, lo podemos sacar del sartén, en este caso, porque lo puse debajo de la cocina. ¿Se fijan? Lo podemos sacar afuera. Entonces, aquí nos da una idea más o menos cómo hacerlo. Pero bueno, ¿cuál es el problema que tiene esto? Como les decía antes, que un algoritmo tiene que ser preciso. Y una receta como esta, si la escribimos en lenguaje natural, no es tanto, porque aquí hay cosas que no están muy claras. A lo mejor la gente interpreta que cuando esté dorado sacar de la cocina significa que hay que sacarlo del sartén, ¿cierto? Pero no todo el mundo va a entender lo mismo. ¿Se fijan? ¿Ya? Y ahora esto, algunas cosas aquí como poner el aceite y sal, a lo mejor se pueden reinterpretar de otra manera. Entonces, este no es el mejor mecanismo para construir algoritmos. Es una idea, nos dice más o menos cómo son. Entonces, necesitamos algo mejor que esto. Y para eso existe lo que se llama el pseudocódigo. ¿Qué es lo que ustedes ven acá? ¿Se fijan? Es como una especie de lenguaje de programación que nos permite a nosotros, de alguna manera, eh, instrucciones como las que veíamos acá, transferirlas también de una manera ordenada, pero de una forma mucho más precisa, donde no van a haber ambigüedades. ¿Se fijan? Probablemente no nos va a servir para, eh, no sería lo más indicado para transferir una receta de cocina, como la de freír un huevo, pero para hacer procesos repetitivos con datos, sí anda muy bien. ¿Qué características tiene este pseudocódigo, por decirlo de alguna manera? Bueno, parecería que es un lenguaje de programación, primero que nada, pero en realidad no lo es. Es porque la finalidad que tiene es darnos un mecanismo como para poder escribir de manera más ordenada lo que antes yo les presenté como un algoritmo, ¿cierto? Algo que sea de alguna manera eh, capaz de resolver un problema, un conjunto de instrucciones y de pasos que sea capaz de resolver un problema. El pseudocódigo nos va a ayudar a poner eso de una manera un poco más ordenado, pero no es un programa. Está lejos de ser un programa todavía. Vamos a tener que desarrollar algunas otras etapas todavía para eso. ¿Ya? Entonces, en el pseudocódigo van a tener que haber instrucciones y las podemos agrupar en distintos tipos. Normalmente, cuando uno enseña a programar a las personas, a quienes todavía no tienen la oportunidad de hacerlo, al menos a mí me gusta hacerlo usando un paradigma de programación o una forma de programación que se llama programación estructurada, ¿ya? Que se fundamenta porque tiene estructuras de programación que se conocen como estructuras básicas, pero son poquitos tipos de instrucciones. Básicamente podríamos reducirlas a tres si ustedes quieren, a lo mejor ponerle un número. Pero con esos tres tipos de instrucciones nosotros somos capaces de resolver cualquier problema de programación. Esa es la gracia que tiene. Fíjense bien, le estoy hablando de tres tipos de instrucciones solamente. Entonces, cuando hablamos de construir un algoritmo, no vamos a tener un lenguaje como el que tenemos en el lenguaje natural, donde a lo mejor usamos ordinariamente 3.000 palabras, tenemos un vocabulario de 3.000 palabras. No, aquí vamos a tener un vocabulario bastante reducido, ¿ya? Que va a estar enfocado netamente en poder materializar esas tres tipos de estructuras básicas. Las más sencillas que uno encuentra en todo este grupo son las que se conocen como de secuencia, en las cuales uno, por ejemplo, puede conocer datos, leerlos, como se le llama habitualmente en informática, mostrar los resultados o imprimirlos, como esto de imprimirlos viene de los primeros tiempos, porque en realidad cuando usaban los primeros computadores, la forma más fácil de sacar información era ponerlo en papel. Entonces, por eso que se habla de imprimir, ¿se fijan? Pero hoy día los datos se muestran obviamente en pantalla. ¿Ya? O hacer operaciones, calcular una fórmula como la que tenemos acá, ponerla dentro de alguna memoria en el computador. ¿Se fijan? A eso es lo que se llaman las instrucciones de secuencia. Y dentro de estas instrucciones de secuencia son muy importantes las instrucciones de entrada de datos, como esta de leer, ¿ya? Que lo que hacen en realidad es, utilizando un medio de ingreso de datos, que normalmente sería el teclado cuando usamos un computador, es transferir esos valores que nosotros escribimos a ciertos lugares o posiciones de la memoria RAM a las cuales se les asocia un nombre, que más adelante vamos a conocer como variables. ¿Se fijan? A, B y C. Eso es lo que hacemos cuando leemos. Asociamos lo que leemos a un nombre y queda alojado en algún lugar de la memoria, ¿ya? Que eso lo decide
el sistema operativo finalmente, ¿ya? Pero intermediado por el lenguaje de programación que nosotros estamos usando. Nosotros no vamos a saber necesariamente dónde están, solamente vamos a saber su nombre, que se van a llamar A, B y C, y que van a contener datos, los que leamos. Bueno, el imprimir significa sacar resultados, ponerlos fuera. Normalmente hoy día a través de la pantalla del computador, la pantalla del celular, por ejemplo, o cualquier mecanismo que estemos usando nosotros para poder eh, transferir este tipo de información. ¿Se fijan? Entonces, aparte de la entrada y la salida, las instrucciones de secuencia se distinguen porque aquí están todas las instrucciones que nosotros le llamamos de asignación, que es cuando, por ejemplo, a diferencia de lo anterior, en lo cual leíamos, ingresábamos por teclado un valor por una variable, lo asignamos directamente. Por ejemplo, si nosotros queremos que en una memoria que se va a conocer como A, que le vamos a llamar una variable, ¿ya? Queremos que contenga el número 10, lo podemos indicar de esta manera en un algoritmo. ¿Se fijan? Con una flechita. O si queremos el resultado de una fórmula, lo mismo. Si queremos guardar un nombre, por ejemplo, lo podemos poner de esta forma. A eso es lo que se llama instrucciones de asignación. Y con estas instrucciones de asignación ya podemos programar cosas, podemos construir programas. Por ejemplo, en el caso que ustedes ven acá, si nosotros queremos calcular el precio de venta de un producto a partir del precio neto, que es una operación que podríamos hacer de una pura vez, en realidad no necesitamos hacer un programa para calcular todo esto, pero como ejemplo viene muy bien, porque nos permite de alguna manera ver cómo deberíamos secuenciar las operaciones que nos van a permitir a nosotros en realidad obtener ese precio de venta a partir del precio neto. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Primero, conocer el precio neto. ¿Se fijan? Entonces vamos a pasar por una etapa de lectura de datos. En segundo lugar, vamos a tener que calcular el valor del IVA. Para eso lo vamos a multiplicar por el 19% o por 0,19 para saber cuál es el 19% del precio neto. Al precio neto le vamos a tener que sumar el valor de IVA para tener el precio de venta, que sería la tercera etapa que nosotros vamos a hacer. Primera instrucción, leer. Segunda instrucción, calcular el IVA. Luego, agregar al precio neto el IVA y guardarlo en el precio de venta. Y finalmente, mostrar ese precio de venta, mostrarlo en la pantalla, qué sé yo, qué es lo que se haría con esta instrucción, imprimir. ¿Se fijan? Y ahí tenemos un algoritmo sencillo que a través de solamente instrucciones de secuencia nos permite a nosotros calcular este precio de venta. Pero fíjense bien, calcular el precio de venta de un producto, seguramente todos y todos ustedes lo pueden hacer y van a tomar el celular y lo van a calcular fácilmente. ¿Se fijan? Pero el problema está en que transferirlo al computador a lo mejor no va a ser tan obvio. Y el proceso de pensamiento computacional es el que hacemos cuando eso que nosotros sabemos hacer lo podemos escribir, como ustedes ven acá, ¿ya? Como una secuencia de instrucciones. ¿Ya? El pensamiento computacional es el que nos permite generar esta secuencia de instrucciones que nosotros conocemos como un algoritmo. Pero hay dos tipos más de instrucciones todavía. Están las instrucciones de bifurcación o selección, en las cuales a nosotros nos permiten tomar decisiones. Por ejemplo, imagínense que si yo tengo que leer un valor numérico A y tengo que, de alguna manera, analizar si ese número es positivo o negativo, bueno, lo que podría hacer es luego usar esta instrucción de bifurcación en la cual pregunto, ¿será ese valor que acabo de leer mayor o igual que cero? Entonces, doy un mensaje diciendo el valor de A es positivo. Y si no se cumple esto, doy otro mensaje diciendo que el valor de A es negativo. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí esto hace una de las dos cosas, porque A mayor o igual que cero puede ser verdadero o falso. Si es verdadero, imprimirá que el valor es positivo. Si es falso, imprimirá que el valor de A es falso. Por eso que el razonamiento lógico lo debemos usar para programar, porque vamos a tener que articular instrucciones de secuencia como leer e imprimir con instrucciones de bifurcación, por ejemplo, para ya tener un pequeño algoritmo como este. ¿Se fijan? Los algoritmos muchas veces se presentan de esta manera, ¿ya? Como si fueran en gráficas.
donde hay que entenderlos como lo mismo. Hay un inicio, hay una operación de ingreso a un dato, hay una consulta que se debe hacer y en función de esa consulta es verdadero o falso, se imprime el valor es positivo o el valor es negativo. ¿Se fijan? Eso sería, de alguna manera, mostrar gráficamente cómo sería ese algoritmo, que es una técnica que se usaba mucho cuando se empezó recién a programar. Personalmente yo aprendí a programar haciendo diagramas de flujo como esto, por ejemplo. Si tengo que calcular el valor absoluto de un número, puedo usar un razonamiento similar. Conozco ese número, pregunto si es mayor o igual que cero, entonces si es mayor o igual que cero no hay nada que hacer. El valor absoluto va a ser el número tal cual, ¿cierto? Y lo guardo en ABS, por ejemplo. Y si no, lo que hago es guardar menos x, lo multiplico por menos 1 para tener un valor positivo. E independientemente si paso por esta instrucción, ya sea que esto es verdadero o por esta otra instrucción cuando esto es falso, después imprimo ABS, que es lo que me interesa, que es el valor absoluto. La función valor absoluto que está en las calculadoras, que está en los lenguajes de programación, o donde ustedes la van a encontrar, hace esto que está acá. El algoritmo de la operación o de la función valor absoluto es el que está presentado acá. ¿Se fijan? Eso es lo que está detrás. Algo un poquitito más complejo, por ejemplo, como resolver una ecuación de segundo grado, que es tan típico, ¿cierto?, de las matemáticas en la enseñanza media, incluso en la universidad, bueno, implica básicamente lo mismo. Tengo que leer los coeficientes, calcular algunos aspectos que son claves, como el discriminante, por ejemplo, y analizar el discriminante, porque si el discriminante es mayor o igual que cero, entonces quiere decir que puedo encontrar dos soluciones reales, que puedo seguir profundizando en esto, porque puedo tener soluciones reales o soluciones distintas. Y si no, podría mostrar, en vez de decir que no hay soluciones reales, mostrar la solución compleja, ¿cierto? Con su parte imaginaria y su parte real. Todo esto lo puedo mejorar, lo puedo hacer todavía mucho más específico. Pero aquí ustedes ya se están dando cuenta cómo esta instrucción, de esta bifurcación que les comentaba antes, nos permite a nosotros elegir dos caminos distintos. O calcular dos soluciones cuando el discriminante es mayor o igual que cero, o simplemente decir que no se pueden calcular soluciones reales cuando esa condición no se da, ¿se fijan? Y en ambos casos, nuestro algoritmo va a funcionar a este nivel en el cual estamos trabajando. La representación gráfica de lo que les mostraba antes, la que ustedes ven acá, la lectura de los datos, calcular el discriminante, verificar cómo es el discriminante, si es mayor o igual que cero, calcular las dos soluciones, mostrar esas dos soluciones y si no, dar un mensaje de que las soluciones no se pueden calcular, por lo menos no hay soluciones reales. ¿Se fijan? Bueno, el tercer componente, que no se lo voy a mostrar ahora, ¿ya?, porque en realidad no da el tiempo como para hacerlo, pero más o menos la idea, les voy a contar de cuál es la idea, es un tercer tipo de instrucciones que a nosotros nos permite implementar procesos que son repetitivos, ¿ya? Y siempre esos procesos repetitivos están asociados a una condición, como por ejemplo, pensemos en cosas habituales de la vida real. Una persona corriendo. ¿Corre hasta cuándo? Bueno, hasta que se cansa, ¿cierto? Hay un momento en que dice, no, la condición cambió. Hay síntomas de cansancio, entonces voy a parar. Hay algo que detona el hecho de dejar de correr. Una persona come mientras no se sienta satisfecho. Cuando ya no se cumple esta condición de no estar satisfecho, o al revés, se cumple la condición de estar satisfecho, se deja de comer. Pero mientras eso no suceda, se sigue comiendo. ¿Ya? Por ejemplo, los estudiantes cuando tienen que resolver una guía de ejercicio, ¿cuándo deberían trabajar en resolver la guía? Mientras quedan ejercicios por resolver. ¿Se fijan? Y no dejar de intentarlo hasta que resuelva todos los ejercicios. Bueno, esto es el tercer tipo de instrucciones. Son los bucles. Permiten implementar cosas como esta. Cosas repetitivas, ¿ya?, que uno va a estar realizando constantemente hasta, como digo, que deje de cumplirse una condición o se cumpla una condición que tenga que ponerle fin. Esa es la idea del algoritmo y es la forma en que se materializa este pensamiento computacional que ustedes ven acá.
¿Se dan cuenta? Lo que yo representé mediante este engranaje. Entonces, incorporar este pensamiento computacional significa incorporar un nuevo método, un nuevo conocimiento dentro de de nuestras habilidades para poder transferir entonces, como les decía antes, este conocimiento de resolución de problemas que nosotros tenemos a un algoritmo como los que les acabo de mostrar anteriormente. ¿Se fijan? Entonces, ahora vamos a pasar a ver la otra contraparte que necesitamos. Nosotros el pensamiento computacional nos permite construir el algoritmo, pero lo tenemos que operativizar. Esto tiene que funcionar de alguna manera. Entonces, para eso necesitamos una herramienta. Y aquí es donde aparece el lenguaje de programación. ¿Se fijan? Programar significa escribir de alguna manera este algoritmo en un lenguaje de programación. Cuando hablamos de programación, en realidad lo que estamos hablando es la forma de transferir un algoritmo a un lenguaje de programación que luego pueda ser entendido y ejecutado por una máquina. Eso es lo que nosotros llamamos como programar. Es una consecuencia del pensamiento computacional. El pensamiento computacional va a producir el algoritmo, ¿se dan cuenta? Entonces, bueno, en particular, como esta charla vamos a hablar un poco de Python, veamos en qué consiste este lenguaje Python. Primero, ya tiene sus años. Cuando hablamos, no sé, de algo que empezó en el año 91, por ejemplo, en computación es mucho tiempo, porque la historia de la computación no es como la historia de la matemática o de otras disciplinas que tienen miles de años. La computación se empezó a desarrollar, si, si pensamos en Charles Babbage, en el siglo XVIII, por ejemplo, ya podríamos contar eso como el inicio, de los primeros inicios de la computación, pero la computación, como la conocemos hoy día, de forma fuerte, empezó recién en los años 50, en los años 60 en realidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto de acá es relativamente antiguo para nosotros dentro de la informática. La mayoría de las cosas que nosotros usamos en computación hoy día son antiguas dentro de lo que se conoce como la informática. Entonces, bueno, en la primera versión de Python se reconoce que es más o menos del año 1991, por ejemplo, del año 92. Y ha ido creciendo en sucesivas versiones, desde el año 94, el año 2000, el año 2001, por ejemplo, donde ya se crea una fundación para el desarrollo de esta herramienta, ¿ya? Y ha ido avanzando, y hoy día estamos en la versión 3, capaz que ya haya avanzado incluso hasta este número, ¿ya? Ha ido cambiando, va cambiando constantemente, hasta avanzar hasta las versiones actuales, ¿ya? Que obviamente van incorporando nuevas herramientas, mejores soluciones y que de alguna manera a veces tienen alguna incompatibilidad con las anteriores porque nos dan herramientas nuevas que nos permiten a nosotros encontrar cosas, eh, digamos, o sea, soluciones más, más simples a lo mejor, con nuevas instrucciones o nuevas herramientas que se han incorporado. ¿Cómo se usa realmente el Python? Hay muchas formas. Se puede descargar e instalar en un computador, por ejemplo, ¿ya? Que podría ser a lo mejor como la primera opción que nosotros podríamos pensar. Para eso, en realidad nosotros tenemos que instalar lo que vamos a llamar el intérprete de Python, que es un programa que es capaz de leer nuestros programas y traducirlos y en realidad hacerlo funcionar. Eso es lo que hace. No es que los traduzca, es un lenguaje interpretado, así que no se traduce el lenguaje que usa la máquina, sino que en realidad reconoce lo que nosotros queremos hacer, ve si está bien escrito, y si está bien escrito, él hace que eso funcione. Para eso necesitamos, además de instalar este intérprete, tener otro programa que le vamos a llamar un editor, porque ahí vamos a escribir los programas. Eh, Dentro de esto van a ir incorporadas herramientas que nos permiten a nosotros
mejorar el programa, depurarlo, encontrar errores, por ejemplo, no sean obvios, que no sean fáciles de ver un poco cómo está funcionando por dentro el programa, por decirlo de alguna manera. Normalmente una IDE va a tener interfaces gráficas que nos va a hacer el trabajo muy sencillo, ¿ya? Eh, en general, digamos, nos va a dar también algunas ideas de configuraciones mucho más fáciles. ¿Qué herramientas existen hoy día? La verdad que hay varias. Según la gente que usa Python profesionalmente, dicen que esta herramienta, PyCharm, es la mejor de todas, ¿ya? También se usa mucho Visual Studio Code, por ejemplo. Spider, yo lo he usado bastante. Y hay algunas versiones que trabajan desde el navegador, como el Jupyter Notebook, por ejemplo, o el Google Colab, el que yo uso habitualmente, que la ventaja que tienen es que cuando uno usa estos entornos, generalmente vienen con todo instalado. Eh, por ejemplo, si nos circunscribimos a esta herramienta, que es de Google, la gracia que tiene es que si nosotros necesitamos usar un gráfico, por ejemplo, no nos vamos a tener que preocupar de instalar las librerías gráficas y todo eso, que en todas partes te dicen que es fácil, ¿cierto? Uno ve un tutorial, a lo mejor en YouTube, y le dicen, oh, mira, vamos a usar tal herramienta y para instalarla hay que hacer un pipe, no sé cuánto. Pero resulta que en la práctica muchas veces nos encontramos que nosotros no tenemos la misma versión de Python que está trabajando la persona que hizo el video. Entonces, cuando queremos repetir la instrucción, no funciona, porque hay una incompatibilidad. Entonces, en realidad, para aspectos más bien pedagógicos, yo diría que la mejor opción es trabajar con una herramienta como esta, que, como les digo, al final de la charla, que espero si nos dé tiempo, yo se las voy a mostrar así muy por encima cómo funciona. ¿De acuerdo? Bueno, esto con pocas instrucciones, como lo que ustedes ven acá, nos va a permitir a nosotros hacer cosas como esta, hacer un gráfico, por ejemplo. Eso sí que en realidad esto aquí está un poquito más simplificado porque eh, este ejemplo que yo les estoy mostrando acá utiliza un procedimiento que es otro programa que yo construí para hacer esto. Entonces, genera los datos que yo voy a graficar. Eso es lo que hace, de una manera muy sencilla. El programa que se llama graficación también es algo que yo construí, que le doy algunos parámetros y lo que hace es, de alguna manera, mostrarme lo que ustedes ven acá. ¿Se fijan? Eh, Luego se construyen tres grupos de datos más que se generan de alguna manera a partir de los primeros que reciben este nombre y se vuelven a usar en la función graficación ahora para mostrar estas líneas de colores que ustedes ven acá en realidad. ¿Se fijan? Eso es lo que hace en definitiva este programita, que como les digo, en realidad para llegar a tener este efecto, en realidad hay que hacer más cosas, pero la gracia que tiene cuando nosotros trabajamos es que yo les comentaba que el pensamiento computacional nos permite a nosotros dividir nuestro problema en cosas más pequeñitas, pero más fáciles de abordar. Y aquí está el mejor ejemplo, fíjense bien, porque para generar los datos que están aquí en el gráfico, se construyó un programa que los genera. Específicamente un programa que lo que hace es generar los gráficos y ponerlo aquí dentro de esta variable. Después de eso, para imprimir el gráfico, lo que hay es otro programita que se llama graficación, que lo que hace es imprimir. Luego hay unas poquitas instrucciones de secuencia. Esto es el cuerpo del programa principal, por decirlo de alguna manera. Y luego usamos esa misma instrucción para construir este nuevo gráfico que es el que ustedes están viendo aquí abajo. ¿Se dan cuenta? Y en definitiva, eh, en definitiva, como les decía, eh, estos programas que hacen partes específicas nos facilitan mucho a nosotros la programación, nos permiten construir un programita de 6 líneas, cuyo, digamos, resultado es lo que ustedes ven en esta parte, de acá abajo. ¿Cuáles son los conceptos que tenemos que tener claros para poder trabajar con Python?
que están relacionados con esta operativización de lo que conocemos como pensamiento computacional. Bueno, son, por un lado, es que debemos saber que tenemos que usar digamos, unos elementos donde vamos a almacenar información, que algunos se conocen como variables y otros se conocen como constantes. ¿De acuerdo? Vamos a tener que hacer lecturas de información y entregar información. Vamos a tener que hacer operaciones, por lo tanto vamos a tener que trabajar con operadores que son numéricos, como vamos a tener que de repente tomar decisiones, necesitamos operadores de comparación y lógicos, ¿ya? Necesitamos llevar un orden, que con Python se conoce como la indentación, y obviamente vamos a tener que usar al menos estas estructuras básicas de programación. ¿Se fijan? ¿Cómo tenemos que entender estos conceptos? Cuando nosotros usamos cualquier computador, ustedes saben que los computadores tienen una memoria RAM, ¿cierto? Que cuando nosotros vamos a comprar un computador, muchas veces nuestros amigos nos dicen, oye, pero cómprate uno que tenga un buen procesador y alta memoria RAM, ¿cierto? Ya, si uno conversa con un vendedor igual, le dice, no, mira, este tiene alta memoria RAM. ¿Por qué es tan importante la memoria RAM? Porque es el primer lugar donde nosotros vamos a poner información. Si bien es cierto, esa memoria RAM, cuando nosotros apagamos el computador, se borra, mientras el computador está funcionando, permanece absolutamente estable. Pero la diferencia que tiene con los otros dispositivos de almacenamiento, por ejemplo, con un disco duro, es que el acceso a esta memoria RAM es extraordinariamente rápido. Muy, muy rápido. Para nosotros, instantáneo prácticamente, no nos daríamos cuenta. ¿Se fijan? Entonces, los programas que nosotros hacemos, el sistema operativo del computador, los datos que nosotros vamos a ingresar, todos quedan alojados en esta memoria RAM. Ahí van a permanecer, por lo menos en una buena parte, mientras nuestro programa esté funcionando, porque también hay otros mecanismos que permiten ir ocupando y desocupando la memoria RAM en función de qué es lo que estamos haciendo. Bueno, las memorias RAM en los laptops al menos, más o menos tienen una forma como esa. Esto va cambiando constantemente, así que esto probablemente ya hoy día está muy obsoleto desde cuando yo tomé la foto, ¿cierto? Y en esta memoria RAM, entonces, donde finalmente nosotros ponemos los datos, pero tenemos que entenderla que es como una especie de cinta muy larga, ¿ya? Que está toda direccionada. Hay una dirección inicial y una dirección final, donde cada puntito que nosotros tomemos acá, cada byte o cada bit de información, le podemos asociar una dirección con un número muy extraño en hexadecimal como el que ustedes ven allá. Entonces, una variable, ¿qué es lo que es? En realidad es una posición de la memoria del computador. Es un espacio que tiene una dirección, ¿ya? Que está escrito con combinaciones de números y letras en hexadecimal, como lo que ustedes ven acá, y donde yo pongo datos de distinta naturaleza. Puedo poner un número entero, puedo poner un número real, puedo poner un número real más grande, por ejemplo, pero todos estos lugares donde yo puedo poner información y la puedo modificar si quiero, se conocen como variables. ¿De acuerdo? Es un lugar donde yo puedo asignar y puedo reasignar información dinámicamente y las veces que sea necesario, que lo necesite hacer en un programa. A diferencia, no sé si lo incluí acá en alguna lámina, porque también existen las constantes, que también permiten poner información acá, pero la diferencia es una constante que es algo que va a permanecer estable y no va a cambiar nunca durante la ejecución del programa. Vamos a poner por acá también un numerito en alguna parte, por ejemplo, pero ese número no lo vamos a alterar. Mientras el programa esté funcionando, va a permanecer igual. ¿Se fijan? Bueno, el ingreso de los datos, que es lo que les comentaba antes, que es muy importante para poder implementar cualquier algoritmo en un computador, lo tenemos que hacer de alguna manera. Entonces, esto se hace a través de la instrucción input que ustedes ven acá. ¿Se fijan? De esta manera, la podemos usar así, la podemos usar con un mensaje, que la idea es que el mensaje le ayude a la persona que está usando el programa a entender mejor qué es lo que nosotros le estamos pidiendo como información, ¿ya? Eh, y la mayoría de las veces nosotros esa entrada que vamos a hacer, esos datos que vamos a leer, lo vamos a tener que llevar al tipo de dato que buscamos. Entonces le vamos a tener que decir que es un entero o que es un
un número real, por ejemplo, que se escribe como float en el lenguaje de programación. ¿Se fijan? Entonces, la combinación entre el input y el int, como funciona esa parte, lo que nos va a permitir a nosotros es ingresar en el primer caso un número entero, en el segundo caso un número real, a las variables cuyo nombre vamos a especificar aquí al lado izquierdo. ¿Se fijan? Ese es el objetivo, digamos, de estas dos instrucciones. Para entregar los resultados es fácil, se usa una instrucción que se llama print, donde uno, por ejemplo, de una forma simple puede decir, quiero que imprimas el contenido de la variable A, no es que vaya a poner una A, sino que va a poner el número que contiene. Si contiene un número 100, nos va a mostrar el número 100. Podemos imprimir varias cosas a la vez y lo que es mejor, darle un contexto, ¿cierto? Entonces, para eso nosotros vamos a mezclar nombres de variables con cadenas de caracteres que se conocen como string, que nos va a permitir a nosotros, de alguna forma, darle un mensaje a la persona que está usando el programa que sea comprensible para ella. Por ejemplo, le vamos a decir 1 es menor que 2 y este último es menor que 3. Para eso necesitamos que A sea 1, que B sea 2 y que C sea 3. ¿Se fijan? Pero lo que va a recibir él es eso. Entonces, si nuestro programa está bien hecho, este mensaje va a tener sentido. Si nuestro programa no está bien hecho, nuestro algoritmo no está bien hecho, seguramente va a recibir un mensaje incorrecto. Nos puede decir, A es menor que 3 y 3 es menor que 2, por ejemplo. No, pues no funciona. Eso significaría que nuestro algoritmo está mal hecho. ¿Se fijan? Las bifurcaciones, que son las que les decía antes, las sí, que se conocen como sí entonces dentro del ámbito algorítmico, se implementan de una manera relativamente sencilla. Hay que acostumbrarse a esto. En el lenguaje Python se implementan de esta forma que ustedes ven acá. Entonces, por ejemplo, una pequeña función que lo que tenga que hacer es calcular el valor absoluto de esta expresión que ustedes ven acá. Como un algoritmo la podemos representar de esta manera. Podemos leer el valor de X, y Z, ¿cierto? Luego calcular el valor de la expresión de esta forma y luego ver si es mayor o menor que cero. Como queremos que sea el valor absoluto, solamente cuando es menor que cero la multiplicamos por -1 para transformarlo en positivo. Y luego imprimimos el resultado de f. Porque si f era positivo, no era necesario hacer nada. Podríamos saltarnos esta parte. La instrucción se va a ejecutar. Lo que pasa es que como f no va a ser menor que cero, no va a entrar y va a pasar directamente a imprimir el resultado. ¿Se fijan? Nos podemos ahorrar una parte de la pregunta, por decirlo de alguna manera. Bueno, y esto mismo de acá lo podemos implementar en como ustedes pueden ver aquí, en este programa en el cual la lectura de los datos está planteada en estas primeras tres instrucciones, contiene su mensaje que le está diciendo que es lo que estamos pidiendo, todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Está luego la expresión que calcula el valor de f y luego esta decisión que plantea como algoritmo está con un sí, entonces se escribe en la forma que la tiene que hacer Python, que de esta manera, ¿ya? Y se imprime el resultado. ¿Se fijan? Ahí tenemos un pequeño programita en Python que nos permite resolver ese problema, pero que está basado en el algoritmo, que es lo que está acá, y ese algoritmo es el que nosotros somos capaces de construir cuando ya incorporamos en nuestro conocimiento este nuevo engranaje que es el pensamiento computacional. ¿Se fijan? Bueno, aquí hay algunos otros ejemplos, este es un poquito más sofisticado. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener que tomar algunas decisiones, ¿cierto? Fíjense bien, lo primero, como aquí hay una división incorporada, vamos a tener que calcular el valor del denominador. Entonces, cuando ese denominador sea distinto de cero, realmente vamos a poder hacer esta operación. Y en ese caso, realmente se calcula, si se da el resultado, y si no, dice error, división por cero. Y finalmente, en cualquiera de los dos casos, al final se da un mensaje que dice fin del programa. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos usando la parte donde la expresión es verdadera y cuando la expresión es falsa. En cualquiera de los dos casos hacemos lo que corresponde. ¿Ya? Y finalmente damos un mensaje diciendo que el programa terminó su ejecución. Implementado en Python,
es similar a lo que veíamos antes. Leemos los datos, calculamos el valor de la expresión, preguntamos si f es distinto de 0, porque si es distinto de 0, sí lo podemos calcular. Entonces calculamos x más y dividido por el valor de f, que es la expresión que está aquí abajo en el denominador. Imprimimos el resultado y si no, le decimos error de división por 0. Y en ambos casos, al final, vamos a decir fin de programa. ¿Se dan cuenta? Así se transfiere entonces este algoritmo en un, en un programa. Bueno, la tercera instrucción son los bucles, que yo les mostré más o menos la idea anteriormente cuando vimos la partida de algoritmos, ¿cierto? De qué se trataba. Pero esta idea de acá tiene que ver un poco, ahora al materializarla quiero decir, se parece un poco a lo que tenemos acá. Siempre va a haber que preparar este bucle. Recuerden que un bucle, o while como se conoce en el Python, es una operación repetitiva que se va a realizar muchas veces mientras se cumpla una condición. Entonces, para poder hacer funcionar esto, nosotros necesitamos preparar las condiciones para que ese bucle funcione. Luego, vamos a verificar si la condición para que lo que está dentro del bucle se pueda realizar. Si esa condición es verdadera, se hacen todas las instrucciones que están dentro de este bucle. Y una vez terminado, se vuelve a preguntar si la condición sigue siendo verdadera. Y si sigue siendo verdadera, vuelve a entrar y se vuelven a ejecutar. Se vuelven a realizar las veces que sea, ¿cierto? Hasta que en algún momento ya deja de ser verdadera y sale y va a continuar con la ejecución del programa con otras instrucciones que vengan más adelante. De esta forma es como funciona un bucle asociado a una condición. Preparamos primero las cosas para que funcione, asociamos la condición y luego realizamos las operaciones. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí tienen un ejemplo muy sencillo de cómo se usa esta instrucción while. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente imprimir los números del 1 al 10, es algo muy sencillo, en el cual tenemos el i igual a 1, que es la preparación, el i menor o igual que 10, que es la condición que le vamos a poner, porque mientras el valor de i sea menor o igual que 10, vamos a entrar acá y vamos a imprimir valor de i igual a 1. Luego vamos a incrementar el valor de i. Esto de aquí no es una ecuación, por si acaso, ya, en realidad es una asignación. Le estamos diciendo, toma el valor actual de i, agrégale 1, transfórmalo en un 2, por ejemplo, cuando vale 1, y guárdalo en i. Ahora vale 2, ya no vale 1. Y vuelve a preguntar aquí arriba si ahora 2 es menor o igual que 10. Como es verdadero, vuelve a entrar e imprime el valor de i, que es 2, y le agrega 1, lo transforma en un 3. Y así sucesivamente, esto sigue funcionando, hasta que la condición i menor o igual que 10 ya no funciona, es falso. Por lo tanto, sigue y con la próxima instrucción después del while, que es la que dice fin, imprime fin. ¿Se dan cuenta? Así funciona un bucle. Si nosotros queremos contar, por ejemplo, bueno, es algo muy similar a lo que les mostraba antes, el algoritmo representado gráficamente a través de un diagrama de flujo, lo que ustedes ven ahí, y lo podríamos implementar de esta manera. El programa es lo que ustedes ven ahí en esa parte, ¿se fijan? Entonces, lo que dice cuántas veces se repite, nosotros le vamos a tener que dar un valor a n. Aquí este está mostrando la ejecución. Entonces, al momento de probarlo, yo le puse que lo hiciera 3 veces. Entonces, va a entrar aquí y como n vale 3, acabamos de darle un 3 aquí, esto va a entrar, va a imprimir aquí los dos mensajes, la vuelta 1, aquí van las instrucciones, vuelta 2, aquí van las instrucciones, vuelta 3. Y como ya después ya no se va a cumplir que 4 es menor o igual que 3, va a salir y va a imprimir ICN veces las instrucciones. O sea, ICN veces las instrucciones le podría haber puesto acá, en vez de 5 millas el N, para que hubiera puesto IC 3 veces las instrucciones. ¿Se dan cuenta? Eso lo podría haber hecho ahí también. Bueno, ahí hay otro ejemplo de cómo funciona esto. Aquí está explicado en realidad, pero no sé si vale la pena que lo veamos con tanto detenimiento. ¿Ya? Es lo que hace cada una de las partes. Se fijan, esto es lo que... Estas dos instrucciones son las que preparan las condiciones para que el bucle funcione.
esta condición es la que hace que el bucle funcione, mientras esa condición SD va a funcionar. Y finalmente, digamos, bueno, no, hay que, recuerden que todo algoritmo tiene que ser finito, tiene que terminar alguna vez. Entonces tenemos que tener alguna instrucción que nos permita a nosotros poner fin a a ese bucle que está funcionando. Y lo que nos va a permitir poner fin a esto es llegar a un valor de i que ya no esté comprendido dentro del rango que nosotros queremos procesar. O sea, lo vamos a ir incrementando ordenadamente desde 1 en adelante hasta llegar a superar el valor de n, y recién en ese momento va a pasar a la última, digamos, de las instrucciones. ¿Se fijan? Que es la que donde dice hice n veces la instrucción, que es lo que yo les había mostrado, que estaba por acá en esta imagen al lado del algoritmo. Bueno, básicamente eso es Python como lenguaje de programación. ¿Se fijan? Así podríamos decir de alguna manera es como esto eh, funciona. Entonces, bueno, el tema es cuando nosotros somos ya poseedores de este pensamiento computacional, que como les digo es una habilidad, un conocimiento y habilidades nuevas que nosotros debemos incorporar, que son habilidades crípticas, ¿cierto? Porque en realidad nosotros no sabemos exactamente cómo esto funciona. Hay muchas teorías, se pueden encontrar con distintas teorías que explican o pretenden explicar cómo funciona nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, pero la verdad es que hoy día nadie puede decir con total certeza cómo es que nosotros pensamos, pero de alguna manera tenemos que construir este conjunto de habilidades y conocimiento nuevo, incorporarlo dentro de nuestra forma de actuar y de pensar para poder hacer todo este proceso. Entonces, pensemos, tomemos un ejemplo súper sencillo para ver cómo en la práctica deberíamos aplicar este pensamiento computacional. ¿Ya? Hay una situación típica que yo siempre, por lo menos, recuerdo cuando estaba en la enseñanza media, porque las guías de ejercicio, a veces los controles que nos hacían, incluso a veces las pruebas más grandes, incluían siempre cosas como esta, ¿cierto? Resolver sistemas de ecuaciones, ¿ya? Encontrar la solución a determinados sistemas de ecuaciones como los que ustedes están viendo ahí. En este caso son ecuaciones simples, ecuaciones lineales, con dos incógnitas solamente, de las cuales hay muchos métodos para resolverlo. Matemáticamente se pueden hacer con matrices, ¿cierto? Por forma o de manera algebraica. Se puede hacer gráficamente, más o menos como lo que muestra acá la imagen al lado derecho. Pero supongamos que ese es nuestro problema y tenemos nosotros que resolver esto. Pero lo que nos piden, fíjense bien, es resolver los sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas de forma algebraica y construir una representación gráfica del problema. ¿Se dan cuenta? Dos cosas distintas. Por un lado, construir una representación gráfica y por el otro lado, de alguna manera, resolver, encontrarles cuál es el valor de X, cuál es el valor de Y. Entonces, ¿cómo deberíamos abordar nosotros esto? Recuerden que hay 4 etapas o macroetapas en realidad, porque todo lo que les mostré después, que lo pasé rápido, esas 8 otras etapas, de alguna manera están incluidas dentro de alguna de estas macroetapas, incluso muchas de ellas están como relacionadas con estas, o sea, no hay una separación 100% pura entre unas y otras. ¿Ya? Entonces, yo les comentaba que para poder hacer esto debemos descomponer el problema, ¿cierto? Identificar patrones, realizar un proceso de abstracción, ¿ya? Y finalmente diseñar el algoritmo. ¿Y por qué es tan importante llegar a esta abstracción? Porque, miren, cuando nosotros resolvemos un problema en el computador, que es algo que siempre les llama mucho la atención a los estudiantes cuando estoy enseñando a programar, cuando nosotros resolvemos un problema en el computador, no tenemos que hacer una solución para un caso en particular, tenemos que hacer una solución general que nos sirva para todos los casos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las ecuaciones que yo les estoy planteando acá,
no tengo que hacer un programa para resolver la ecuación A, otro programa para resolver la ecuación B, y así sucesivamente. Lo que tengo que hacer es un programa que me resuelva cualquier ecuación. O sea, cuando nosotros hacemos un programa, lo que estamos haciendo es resolver algo así como lo que podríamos llamar una familia de problemas que muchas veces es infinita, ¿ah? Porque hay infinitas combinaciones de datos que nosotros les podríamos dar. De eso se trata de programar. Cuando nosotros construimos un algoritmo, no lo hacemos para resolver un solo caso específico, sino que lo hacemos para resolver un tipo de problema al cual puede tener infinitas posibilidades, ¿eh? Materializarse de distintas formas. Entonces, dentro de estas etapas, yo les decía, una de las etapas es el reconocimiento de patrones. Yo creo que en este caso, quizás lo más razonable sería que tratáramos de buscar algún patrón. Bueno, el problema es sencillo, por lo tanto, a lo mejor algunas de estas cosas son como demasiado evidentes o no van a quedar tampoco lo suficientemente delimitadas, ¿eh? Que ese es otro riesgo que tiene cuando uno usa un problema que es muy sencillo. Pero, por ejemplo, en el ámbito de los patrones, como nosotros lo que queremos es buscar características comunes, algo que podamos reconocer que independientemente de la ecuación que queramos resolver está, ¿ah? Vamos a darnos cuenta que todas las ecuaciones tienen incógnitas, por ejemplo. ¿Ya? Por otro lado, que cada incógnita tiene eh, asociado un coeficiente, cualquiera sea, ¿se dan cuenta? Que necesitamos de alguna manera, por lo menos, a lo mejor un par de ecuaciones para poder resolver el problema, ¿verdad? Porque si no, bueno, claro, estamos, en el fondo lo que estamos buscando es una intersección, ¿cierto? Si es que la hubiera. Entonces, por lo tanto, necesitamos al menos dos rectas eh, para poder resolver este tema. Entonces, bueno, esto lo podríamos asociar a la idea de patrón. ¿Por qué razón? Porque son cosas más o menos comunes. Vamos a encontrar siempre dos incógnitas, vamos a encontrar siempre coeficientes que acompañan a las incógnitas, ¿cierto? Y es necesario que encontremos una solución, ¿eh? De todas maneras. Podemos entonces también reconocer otra de estas etapas, la de abstracción. ¿Por qué razón? Porque esos patrones que nosotros encontramos nos permiten hacer una generalización del problema. Y poder decir que todo sistema se puede expresar, por ejemplo, de esta manera. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos ante lo que nosotros llamamos ahora un modelo genérico, ¿ya? Que representa una ecuación lineal con dos incógnitas, las que sea. Cualquier ecuación que nosotros queramos plantearnos va a poder en realidad encajar dentro de este modelo. Y esto es muy importante porque necesitamos estos procesos para poder resolver un problema. A veces no es necesario hacer una descomposición, porque a veces un problema tan específico como todos los ejemplos que les di antes, que eran problemas muy chiquititos, donde en realidad no era necesario hacer nada más cosas. Pero en este problema que yo les estoy planteando aquí, le estoy diciendo, mire, resuélvalo de forma algebraica, pero también construya una representación gráfica del problema. ¿Se fijan? Entonces, bueno, una representación gráfica del problema. Entonces, bueno, quizás lo más natural es que no hagamos eso de una sola vez. Y esta etapa de descomposición la usemos para resolver, primero por separado, dos problemas. Primero encontrar la solución y luego ver cómo grafico las dos rectas. ¿Se fijan? Verlo de esa manera. Entonces hacemos un programa primero que resuelve el sistema y un segundo que grafica las ecuaciones. Y eso podría de alguna manera interpretar esto que llamamos descomposición. Claro, es mucho más fácil si nos concentramos en encontrar las soluciones primero y luego cuando tenemos eso listo, volvemos y hacemos primero, si quieren ustedes, otro programa y encontramos la solución gráfica para esto de acá. Entonces, para eso necesitamos tener un algoritmo, ¿se fijan? Después de haber hecho todo lo otro, llegamos a la etapa de que para poder resolver sistemas de ecuaciones como este necesitamos un algoritmo. Entonces, bueno, el algoritmo en este caso
podría ser bastante sencillo. Usamos uno de los métodos que hay para resolver este tipo de ecuaciones, ¿cierto? ¿Ya? Y multiplicamos, qué sé yo, hacemos las multiplicaciones por acá, luego sumamos las dos y si no me equivoqué en realizar el procedimiento, para encontrar el valor de i en un sistema de ecuaciones de esto que tenga solución, lo encontraríamos haciendo estas operaciones que ustedes ven acá. ¿Se fijan? Entonces, el algoritmo sería básicamente eso. Uno, en realidad, el algoritmo aquí lo estoy poniendo de una manera muy demasiado etérea, ¿cierto? Muy ambigua todavía. No vamos a perder tiempo en escribirlo porque en realidad no vale mucho la pena. Pero básicamente el algoritmo consistiría en leer A, B, C, D, E y F, que son los coeficientes, y luego calcular esta fórmula que está aquí abajo y a través de I obtener el valor de X. No es, no es más que eso, ¿se dan cuenta? Serían como tres etapas: leer estos coeficientes, calcular el valor de y, luego calcular, despejar el valor de x en función de, del valor de y. Sí. Y con eso tenemos el problema, podríamos decir, resuelto. Bueno, en realidad este es el fin de las presentaciones, pero yo le quiero, sí, voy a dejar de compartir un momentito porque les quiero mostrar cómo esto se ve en la práctica. Para eso voy a entrar a esta herramienta que le llamamos Google Colab. Les voy a, les voy a compartir ahora la pantalla. ¿Me confirman, por favor, que estén viendo la pantalla? Sí, profesor, se ve. Perfecto, gracias. Entonces, Hay una consulta de Martín, parece, y aparentemente. cuénteme nomás, lo escucho. No, fue un error, se me subió. Vale, no se preocupe. Bueno, miren, yo aquí apliqué lo que les comentaba antes, ¿ya? Eh, miren, voy a cambiar la forma de compartir mejor para poder mostrarles las dos cosas cuando sea necesario. Ya. Lo que les comentaba, yo, ¿cierto? Es que en realidad el algoritmo que tenemos era esto y que íbamos a resolver el problema en dos partes. ¿Están viendo la presentación, cierto? Sí, dice descomposición, ¿cierto? Sí. Vale, perfecto. Que lo íbamos a hacer en dos partes. Bueno, en realidad lo que yo tengo por acá es como las dos partes iniciales. Me aboqué a cada uno de los problemas. El primero, buscar una forma en el cual pudiera implementar, por decirlo de alguna forma, la parte gráfica de cómo resolver un problema. Entonces, bueno, para tener algunos datos de prueba simplemente, una solución un poco más profesional, entre comillas, o ya más usable, debería considerar otro tipo de cosas. Pero bueno, lo vamos a estudiar esto como una primera solución. Vamos a hacer una especie de simulación. Vamos a tomar estas dos ecuaciones que están acá, donde ustedes ven, yo despejé ya de alguna manera el valor, el valor de i en función de x, y vamos a generar un primer conjunto de datos que se va a mover entre menos 10 y 10 con un incremento de 1. O sea, vamos a tener 21 valores. ¿De acuerdo? Esto es lo que en el ámbito de la computación, de la programación, se conoce como un arreglo. En Python se le conoce como una lista. Si yo, de alguna manera, por ahora,
Voy a comentar esto por aquí, ¿ya? Le digo, mira, yo quiero conocer qué valores son los que voy a considerar en mi prueba. Los podría imprimir aquí. Perdón. Simplemente, digamos, para que ustedes vean qué es lo que pasa. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, aquí están los valores que se van a considerar. Van de -10 hasta, en realidad, una cosa importante que me olvidé, que el Python siempre no considera el último valor. Entonces, si yo quiero que vaya de -10 a 10, lo tengo que hacer de esta manera. ¿Se fijan? Y acá abajo está la lista de valores. -10, -9 y así sucesivamente hasta 10. Esta instrucción lo que hace es generarme esta secuencia de valores. Podría yo haber hecho un bucle, un while, para generar los valores, con estas tres estructuras básicas. Pero en realidad el lenguaje de programación a mí ya me da algunas funciones que me ahorran eso. Entonces yo la llamo, simplemente le digo, mira, quiero un conjunto de datos con estas características, ¿ya? Porque le podría decir con un incremento de 0,1, ¿ya? Por ejemplo. Y ahora la cantidad de valores que voy a obtener va a ser brutal, pues fíjense, ¿ya? Pero no necesito tanto, ¿se fijan? No necesito tantos valores. Entonces, ya con un conjunto de valores enteros como los que les mostré antes, podríamos funcionar perfectamente. El resto de las instrucciones definen el contexto del gráfico, por decirlo de alguna manera. Bueno, perdón, me estoy saltando dos etapas que son bien importantes. Tengo por acá esta instrucción que es el equivalente a la entrada de datos. ¿Se fijan? El print era simplemente para mostrarlo, lo voy a comentar, ya no lo vamos a usar. Y luego estas dos instrucciones de acá, que también las podría haber implementado como un bucle, también voy a usar otra característica que tiene Python, que es para producir un nuevo arreglo o lista de valores I1 e I2 que va a contener el resultado de todo este arreglo X que tenemos acá ya procesado. O sea, lo va a someter a esta formulita, va a tomar el primer valor, el -10, y lo va a someter a esta expresión, el -9, el -8, así sucesivamente, con lo cual vamos a obtener un conjunto de valores, perdón. Voy a cambiar de posición la instrucción acá para que ustedes lo puedan ver mejor. Y simplemente para que ustedes vean que los valores van a estar aquí, le voy a poner después I1, I2. Ya, esto es una, como les digo, una forma resumida de ver esto, ¿ya? Y ahí ustedes tienen los valores, ¿está? X1, I1 e I2, todos así para el ladito. Si los quiero ver de manera más ordenada, lo que tendría que hacer es poner una instrucción, perdón, una instrucción para cada cosa. Déjenme, se los voy a mostrar mejor, porque esto es parte del proceso que les estoy comentando acá. ¿Mm? Entonces, vamos a poner por acá que solamente queremos imprimir X, I1 e I2. Si ustedes se fijan, entonces ahora vamos a tener esto de acá es X, esto de acá es I1 y esto de acá es I2. Son los valores que van a tener cada uno de los elementos de este array X, ya si los sometemos a estas dos expresiones que tenemos acá. Y lo que viene a continuación, después de esto, son simplemente instrucciones que necesitamos para poder programar. Con esto estamos definiendo el tamaño que va a tener el área donde vamos a poner el gráfico. Y luego le estoy diciendo que yo quiero graficar X, que son obviamente los valores del eje X que voy a considerar, con los valores que toma en la primera de las ecuaciones, que están expresados por I1, y luego X con los valores que están en la expresión I2. Lo que viene más adelante es poner algunos títulos como valores de X. Bueno, esto acá en este caso no coincide porque ahora estamos graficando I1 y estamos graficando I2, ¿cierto? Lo vamos a modificar. ¿Ya? Y
Y lo demás, bueno, define algunas características del gráfico, el color de la grilla, por ejemplo, el tipo de línea, el ancho de la línea que voy a usar, y finalmente la instrucción TROM es la que muestra el resultado. Y el resultado de esta operación que vemos acá es este gráfico que está aquí. ¿Se dan cuenta? Ustedes, como les decía, yo puedo un poco cambiar el tamaño del gráfico. Aquí podría ponerle, perdón, si yo creo que aparezca más chiquitito, por ejemplo, le puedo decir, mira, yo creo que sea en el formato 4x3. Y ahora, claro, el gráfico aparece más pequeñito, ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño del gráfico que nosotros queramos construir, es más o menos lo que va. Entonces, aquí nos va a dar una idea más o menos de cuál es la solución de esto cuando queremos verla gráficamente, pero no nos dice cuál es la solución, más o menos nos damos cuenta. Se supone que la parte algebraica es la que finalmente nos va a dar el resultado. ¿Se fijan? Y eso es lo que está aquí arriba, ¿ya? Y, y que en la práctica, digamos, todavía no está terminado, ¿se fijan? Porque olvidémonos de esta parte de aquí abajo. Lo primero que está acá, si nosotros lo queremos comparar con nuestro algoritmo, que es lo que les decía acá, estamos en esta etapa. Es cuando estamos leyendo los coeficientes A, B y C, D, E y F. ¿Se fijan? Eso es, en definitiva, lo que estamos haciendo con esta expresión. Entonces, si volvemos aquí, eh, todo esto que ustedes ven aquí arriba, lo único que va a hacer es a nosotros pedirnos datos. Nos empieza a pedir información. Dice, ingrese los datos de la primera ecuación. Entonces le voy a decir que 1, 2 y 3, por ejemplo. Ingrese los datos de la segunda ecuación. 4, 5 y 6. ¿Se fijan? Son solo instrucciones de secuencia. Y como son instrucciones de secuencia, se hacen una después de la otra. Entonces, una de las primeras cosas que yo tengo que aprender cuando hago esto del trabajo con pensamiento computacional, ¿cierto? Es cómo ir ganar estas instrucciones para que se vayan haciendo en el orden apropiado. En este caso, yo necesito, de todas maneras, de que esto se haga, la lectura de datos se haga primero. Después tendré que preocuparme si existen condiciones para encontrar una solución a la ecuación. Eso implica que yo voy a tener que ver que en el valor de esta expresión de acá, yo tenga algo que sea distinto de cero. ¿Se fijan? Porque de lo contrario, no podría funcionar. Entonces, bueno, cuando eso se dé, yo puedo calcular el valor de i, que lo debería ser de esta manera. Se fijan aquí, hay que tener cuidado por las indentaciones, porque si no después las indentaciones son unos espacios que hay que dejar en Python para que esto funcione, porque si no, esto acá nos da problemas. ¿Ya? Vamos a calcular el valor de i. No vamos a olvidar de x por el momento, y les vamos a decir que si esto fuera 0, significa que no hay solución, o sea, o porque las rectas son paralelas, ¿cierto? Las rectas son paralelas. Sería lo que sucedería en ese caso. ¿Se fijan? Y, bueno, nosotros calculamos el valor de i, y lo que tendríamos que hacer luego es imprimir i, ¿cierto? Pero lo vamos a poner un poco más bonito. Le vamos a decir que i es igual, y luego ponemos el valor de i. Y le podemos probar a ver ahora cómo funciona esto. Voy a poner 1, 2 y 3, y luego voy a volver a poner 1, 2 y 3, la misma recta, ¿cierto? Entonces, bueno, está claro que aquí no está, como le di, la misma recta nos está diciendo las rectas son paralelas, ¿se fijan? No se puede
no se puede hacer nada, perdón. ¿Ya? Entonces, bueno, esto, los que tienen los lenguajes de programación, lo que tienen que no son tan amistosos a veces para hacer algunas cosas. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero saltar de línea, tengo que poner cosas como estas. ¿Se fijan? Entonces, lo que consigo con esto nomás es que algunos mensajes me aparezcan un poco más aislados de otros. De nuevo, porque me apura mucho. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Esto que aunque parezca una lata lo que les estoy mostrando, es súper importante porque forma parte de lo que es el pensamiento computacional. Yo tengo que saber comunicar los resultados, comunicarme con la persona que está usando el programa. Y una de las mejores herramientas que hay para comunicarse es siendo claro tanto en la pedida de los datos como en la entrega de los datos. Entonces, pequeñas cosas como esta producen impactos importantes, ¿se fijan? Por ejemplo, dejar una línea de separación al final, ¿ya? Entre el primer mensaje y lo que viene, ya ayuda. ¿Se dan cuenta? Ya cambia un poco la cosa. Entonces yo le puedo decir, entonces 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Y ahora, bueno, me está diciendo, fíjense bien, que la solución para estos dos sistemas de ecuaciones que yo acabo de encontrar es y igual a menos 2. ¿Se fijan? Y igual a menos 2. Pero todavía esto se ve mal, no se entiende. ¿Eso es por qué? Porque estoy todavía en falta en términos de algo que es muy importante cuando tengo que entregar los resultados. ¿Ya? Es que mis resultados sean claros, ¿se fijan? Entonces, en esta etapa de acá es cuando en definitiva yo tengo que poner el mayor esfuerzo para que esto sea muy comprensible por el usuario. Entonces yo le podría poner primero a lo mejor acá un mensaje, existe solución. ¿Ya? Y lo dejamos hasta ahí. Recuerden que siempre es importante saltarse algún espacio y imprimir el resultado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora, claro, me dice existe solución. Le puse una L de más, eso no importa, lo podemos corregir y nos dice igual 2 y bueno, podríamos calcular el valor de X despejándolo de alguna de las dos ecuaciones, ¿ya? Genéricamente como llegamos a la otra fórmula. Y con eso ya tendríamos resuelta la otra parte. Ahora, ya si queremos una solución más elegante, lo que tendríamos que hacer es o bien transformar este programa que está aquí, que lo que hace es calcular la solución en una función, y luego el otro programa que grafica en otra función, y usar los dos simplemente como, por ejemplo, como si fuera una nueva instrucción de Python, y que yo puedo recurrir a ellas cuando la necesite y en cualquier momento y las veces que la necesite, ¿ya? Para poder resolver otros problemas similares. De esa manera, entonces, yo consigo esa capacidad de reutilizar los resultados que también en algún momento les comentaba. ¿Se fijan? Bueno, este sería unos ejemplos, digamos, muy sencillos, tampoco digamos, nada tan interesante en realidad, en definitiva, pero de cómo nosotros podemos llegar a rápidamente materializar eh, estas ideas de algoritmo que les comentaba antes, que como les digo, son en definitiva, el producto de aplicar este nuevo conocimiento que en algún momento nosotros podríamos adquirir o adquirimos, ¿cierto? Que lo conocemos como pensamiento computacional. Y ese pensamiento computacional lo podemos aplicar, como les decía antes, no solamente al tema de la programación, sino lo podemos ocupar en cualquier cosa, porque en todas partes nosotros necesitamos identificar patrones, necesitamos hacer procesos de abstracción,
de alguna manera necesitamos modelar, ¿ya? Bueno, y parte del pensamiento computacional agudiza mucho esa capacidad o digamos, o potencia mucho esa capacidad de modelar, que es lo que vemos acá. Eh, como entiendo que ustedes son profesoras y profesores, ¿cierto? Si les interesa, por ejemplo, incursionar en este tipo de cosas, como la programación en el lenguaje Python, yo, como les comentaba antes, llevo usando esta herramienta de Google Colab hace un tiempo, funciona súper bien. Cualquiera de ustedes que tenga una cuenta en Google la puede usar en cualquier momento, va a tener ahí un espacio de almacenamiento asociado con la cuenta de Google que uno tiene y la puedo usar de forma gratuita prácticamente para hacer cualquier cosa, por lo menos que lo que implique a uno con un aprendizaje personal, ¿se fijan? Entonces, es una muy buena elección para poder empezar en esto. Es muy sencillo, basta que busquen Google Colaboratory en la web, después de unos cuantos clics van a llegar a esta ventanita que tenemos acá y funciona esto con una idea muy sencilla que es como la idea de cuadernos. Yo tengo aquí grupos de programas que, como ustedes ven, lo que hacen son determinadas cosas. Aquí están los dos ejemplos que estuvimos recién trabajando, pero bueno, aquí yo tengo algunos otros ejemplos más. Este es el ejemplo donde, que lo modifiqué para poder hacer las rectas. Se fija, esto es lo que hace algunas gráficas aquí que tienen algún sentido, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay otro tipo de gráficas que se pueden hacer, como los histogramas, como lo que ustedes ven acá. ¿Se dan cuenta? Eh, en todo hay que seguir un procedimiento más o menos similar. Aquí tienen uno basado en una distribución normal, otro histograma basado en una distribución binomial, por ejemplo, que tienen, cada uno va tomando sus propias características, otro basado en una distribución chi cuadrado, por ejemplo. ¿Ya? Así es como queda el histograma. Este de acá no me acuerdo qué es lo que hay, pero bueno, lo vamos a hacer funcionar a ver qué es lo que sale. Bueno, ahí tenemos otro histograma que tiene algunas características, ya le hemos puesto un poco más de color, ¿cierto? Eh, Aquí hay otro súper sencillo, ¿ya? Pero que tiene un efecto bastante importante, donde tenemos un gráfico de barras, las cuales podemos hacer comparaciones, le podemos poner aquí algunas etiquetas a las barras para saber de qué se tratan. Y si ustedes se fijan, todo lo que estoy haciendo aquí son prácticamente instrucciones de secuencia. No incluido ninguna bifurcación ni ningún bucle. Lo hace todo solo el Python. Solo instrucciones de secuencia, de las más sencillas de todo. Y el efecto que tengo es esto de acá. Y así, bueno, hay distintos tipos de gráficos que yo puedo ir haciendo, lo que tengo que aprender es ir variando los parámetros y voy a obtener distintos tipos de soluciones, como la que ustedes están viendo acá. ¿Se dan cuenta? Y todo esto está hecho con instrucciones de secuencia. Todos estos programas acá no les voy a seguir mostrando más. Es simplemente para mostrarles que esto estamos usando de los tres tipos de instrucciones que hay, los más sencillos, que son los de secuencia, donde no tengo que tomar ninguna decisión ni nada por el estilo. Simplemente dar algunas instrucciones para que se procesen los datos. Bueno, yo creo que ahora sí por mi parte puedo decir que ya por lo menos mostré todo lo que les quería mostrar. Espero haberles transmitido de la manera más clara posible eh, cuál es la idea del pensamiento computacional, de qué se trata en la práctica. Y ahí, independientemente, digamos, como le digo, que esto tiene un trasfondo detrás que probablemente se puede abordar desde otra disciplina y donde se puede hacer muchos tipos de categorizaciones distintas. Pero en la práctica, adquirir esta habilidad de programar o de tener esta capacidad de pensar utilizando este pensamiento computacional significa eso, aprender a transcribir lo que nosotros ya sabemos a un computador, utilizando como medio entonces esta forma de escribir las soluciones que llamamos algoritmos, que luego se traducen a un lenguaje de programación. Bueno, quedo atento a preguntas, a todo lo que ustedes quieran plantear. Sí, aquí, profe Freddy, nos piden si puede compartir sus ejemplos
Imagino que será la presentación en Claro, algún minuto. la presentación cuenten con ella, no hay ningún problema. Sí. Me la puede mandar a mí, yo se las canalizo a los Sí, participantes. estupendo. ¿Ya? Y Así lo por favor, hacemos. pregunta ahí, Martín, levantó la mano. ¿Sí? Sí, buenas tardes, profesor. Gracias por la presentación. En realidad, mis consultas son bien acotadas. La primera era, bueno, es bastante valorable el tema de revisar el tema histórico, pero los ejemplos que dio eran demasiado buenos. Entonces le dedico igual, fue relativamente corto. En el chat varios nos estábamos preguntando por algunas funciones y su distinción entre ellas. Pero a mí lo que me llamó la atención, profe, que usted presentó muchos ejemplos muy notables, pero en mi caso a mí me faltan conocer el nombre de algunas de esas funciones o reconocer la simbología, porque me llamó la atención cuando usted habló, por ejemplo, de distinto, porque en algún momento hizo comparaciones para darle alguna característica booleana de verdadero o falso, y usó el símbolo de exclamación y el igual. Entonces yo por lo menos lo interpreté como distinto. Sí. Entonces, quizás mi acotación es que, aparte de la presentación, si nos puede compartir esos ejemplos que hizo en Google Colab para tenerlo a mano y también reconocer esa simbología. Perfecto. Ya los puedo agregar al final de la presentación ahí, no hay ningún problema. Lo que pasa, sí, lo que usted vio, y efectivamente, claro, lo que usted dijo es lo que pasa, es porque en realidad tenemos que entender que esta charla en realidad es como uno de esos programas que uno ve en el Discovery Channel, ni siquiera eso, por decirlo de alguna manera, porque en realidad es la introducción de la introducción. O sea, aquí mi objetivo era transmitir la idea de que pensamiento computacional significa una habilidad nueva que hay que incorporar y que significa en realidad traducir cosas que uno ya sabe hacer a una máquina. Y hay que aprender esa técnica de cómo traducir lo que uno sabe a una máquina. Ese era el objetivo de la presentación y que quedara lo más claro posible. Lo demás son simplemente ejemplos que están orientados a ilustrar un poco cómo es el proceso, qué etapas tiene, qué productos hay, qué productos intermedios hay, y cómo esto se podría llevar en la práctica. Lo que hicimos en Python no es nada, es una cuestión súper simple. Con Python se pueden hacer cosas muy sofisticadas. Así que, claro, yo les puedo facilitar los ejemplos que les mostré, eh, no hay ningún problema en ello, pero si ustedes todavía no han desarrollado esta habilidad de pensamiento computacional y lo quieren hacer, tengan en cuenta que es un proceso que debe hacerse sistemáticamente, que hay distintas velocidades de aprendizaje. Hay personas que aprenden muy rápido, ¿ya? Y hay otras que aprenden muy lento. Y cada uno tiene que ir a su ritmo. Porque todo el mundo es capaz de hacer esto, porque todo el mundo sabe resolver los problemas que uno necesita implementar muchas veces en un computador. Todos resolvemos problemas de una u otra manera, sobre todo aquellos que están relacionados con la matemática. Por lo tanto, esto no está limitado a algunas personas. Todo el mundo puede aprender y tiene mucho que ver, claro, con que algunos aprendemos más rápido o más lento. Pero en definitiva tiene mucho que ver con nuestra actitud personal, porque yo durante tantos años que me ha tocado enseñar a la gente a programar, lo que me he dado cuenta es que son las mismas personas las que se ponen limitaciones, ¿ya? Y van diciendo, no, yo no lo puedo hacer, esto no es para mí, que ya. Y en realidad, esto es mucho más sencillo de lo que parece, ¿ya? Pero hay que darle su tiempo. Cada uno tiene sus propios tiempos y hay que aprender a ver con eso y hay que practicar mucho, trabajar mucho. Hay otra pregunta, parece por ahí. Jorlen nos quiere comentar algo, parece. Adelante. Hola, Hola. primeramente, profe, mi nombre es Yorlene, yo soy de Venezuela, pero tengo 8 años ejerciendo aquí en el país como profesora de física en Ujú. enseñanza media. Y de verdad le agradezco porque todo lo que explicó intentó resumir muchísimo en muy poco tiempo. Así que ya para mí es harto el desafío, pero me hizo mucho sentido lo que usted dice de la memoria, porque yo creo que ahí es donde está como el asunto acá, que como tenemos esta memoria a corto plazo y a largo y a cualquier plazo, tan afectado últimamente como que nos cuesta eso, porque usted habla de aprender un lenguaje, de comunicarme con un lenguaje que no lo tengo que adquirirlo.
Entonces ya hay como una limitación de yo tener la motivación y tener herramientas para adquirir ese lenguaje nuevo. Y me pasa en la sala también. Por eso le quería compartir que en media está pasando mucho esto, de que uno tiene que aplicar. De hecho, apunté todo lo que usted decía, todos los datos que iba dando, súper interesante, en esto de que hay que saber comunicarse, pero para yo poder comunicarme necesito aprender ese lenguaje, po. Y es lo como donde está el tema de la memoria. Enfocarme en la información relevante, usted habló de reutilizar los resultados, usted habló de muchas cosas que usamos nosotros en la teoría educativa hoy en día. En esto de la RAM deficiente, me quedó eso acá. Yo dije, oh, yo creo que tengo una RAM deficiente y por muy bueno que sea como el programa y las líneas que usted dé y estén súper bien hechas, pero si mi RAM es insuficiente o es deficiente, no va a correr su programa. Entonces, eso me quedó como clave dentro de lo que usted explicó. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que el tema todavía es más simple de lo que usted plantea, porque muchas veces la solución de un problema no pasa por la máquina que uno tiene o que está usando, ¿ya? Sino que por la habilidad que uno ha conseguido de este pensamiento computacional. Y es cierto que es algo que si uno no sabe, no ha trabajado nunca con este tipo de cosas, es algo que evidentemente no sabemos muchas veces por dónde empezar. Pero el mensaje que yo les quiero transmitir que es algo que no está vedado a algunas personas, es algo que todos podemos lograr y lo tenemos que ir haciendo paso a paso, ¿ya? Todos tenemos las capacidades, digamos, nuestra cabecita, ¿cierto? Es capaz de aprender esto, sí o sí, de todas maneras. Claro, a lo mejor algunas personas van a ser excelentes programadores, por decirlo de alguna manera, a otros les va a costar más, pero todos podemos aprender, ¿ya? Y lo más importante yo creo que es lo que deja todo esto, porque en realidad a uno le cambia un poco la vida, la forma de enfrentar los problemas, de tratar, de cómo abordar los problemas que tienen que ver con el tratamiento de información. ¿Ya? Es un valor agregado que no se ve en un principio, ¿ya? Y que como que no está mucho en la definición que planteó Janet Witt en un principio, ¿ya? Pero en realidad yo creo que ese es uno de los mayores valores que tiene esto de aprender a programar, porque cuando uno aprende lo puede extrapolar y lo puede llevar a otras disciplinas y a todas las cosas que uno hace en la vida, ¿ya? Sin ponerse muy pesado tampoco en esto, porque a veces uno cae en el extremo, ¿cierto? De después mirarlo todo en la perspectiva de una disciplina. No, hay que hacerlo esto con sentido común, digamos, pero ayuda mucho, ¿ya? Así que yo, de todas maneras, por mucho que esto se vea a lo mejor lejano, cosas por el estilo, yo les insto a que lo aprendan, ¿no? Hoy día hay muchas formas para poder llegar a esto. Van a encontrar cursos en línea, en la internet, hay montones de material, así que se puede, se puede. Si les gusta y les interesa, están ustedes, no se olviden, ¿ya? Hoy día lo pueden hacer, ¿ya? No necesitan ni siquiera un profesor, yo creo, para aprender esto. Es cosa que se pongan en ello nomás. No sé si hay más Eh, consultas. sí, si no hay más consultas, podemos ir cerrando. A ver, dice, alguien nos comenta acá que jóvenes programadores tiene 2 cursos de Python certificado para estudiantes y usted. Es un buen dato, lo agradecemos. Y bueno, nosotros le vamos a mandar la presentación con los ejemplos del profesor. Y si no hay más consultas, podríamos, profesor Freddy, cerrar en honor al tiempo. Ya, bueno, nuevamente les reitero, ojalá haber cumplido el objetivo que me planteé con esta charla, es demostrar en qué consiste realmente lo que hoy día llamamos como pensamiento computacional. En segundo, eh, como les decía, dejar en claro el conocimiento de que esto es algo que podemos adquirir todos y que para eso lo que tenemos que hacer simplemente es perseverante. Y en tercer lugar, aunque parezca muy repetitivo, dejar claro que esto yo creo que hay que saberlo sí o sí, porque es lo que viene, es el futuro, sobre todo con las personas que están partiendo, los profesores jóvenes, ¿cierto? Cualquier profesional joven. O sea, en el futuro la tecnología va a estar muy, muy presente y tenemos que aprender a convivir con ella, con la inteligencia artificial,
y delimitar los espacios, porque la inteligencia artificial va finalmente más temprano, mucho más temprano que tarde, empezar a hacer un montón de cosas que a lo mejor hoy día hacemos, por lo tanto tenemos que aprender a convivir con ello y aprender a resolver aquellos problemas que están más allá de lo que la inteligencia artificial va a poder ayudarnos, ¿se fijan? Y eso implica que tenemos que pensar computacionalmente, ponerlo en esa situación. Así que bueno, yo les agradezco mucho la atención, haber estado presente dentro de esta charla y para mí ha sido un agrado poder conversar sobre este tema. Muchas gracias a todos y todas. Quienes tengan más talleres, nos encontramos en la próxima sesión. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. No, gracias. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Nada, pues que estén muy bien. Hasta luego.